Shalom, shalom, aleluya. El Padre me los guarde y me los bendiga. Espero se encuentren muy, muy bien. Por acá les saluda su hermano Bet. Eh, bueno, aquí estamos, por bondad del Padre, una semana más, terminando ya casi la semana. Mañana tenemos Yom Shabbat, Yom Shabbat, bendito Yahweh. Y traemos un tema. Miren, el Yom de hoy vamos a arrancar una nueva serie que la vamos a ver despacio. Despacio, esto es una introducción a las 7 cartas a las congregaciones que están escritas en la escritura, en Apocalipsis. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a arrancar con el mensaje a Éfeso. Aleluya. Bueno, vamos a ir compartiendo imagen. Invitamos escritorio. Listo, aquí está. Listo, aleluya. Bueno, vamos a. Yo voy a desaparecer. Bueno, listo. Vamos a empezar. Vamos a leer un poquito lo que dice la escritura. Nos vamos a ubicar acá en Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo, capítulo 2. Capítulo 2, verso 1 en adelante dice: Escribe al Malaj de la congregación en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de la hornícola, y tras los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que Rúa dice a las congregaciones: al que venciere, le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del Edén de Elohim. Aleluya. Bueno, vamos a ir, vamos a ir desglosando poco a poco lo que nos dice esta carta. Bueno, eh, estas cartas, amados, representan la condición, cada una de ellas, eh, representan la condición de muchas congregaciones. Ojo, no todas son como Éfeso. Hay otras que son como Esmirna, hay otras que son como Pérgamo, así hasta llegar a la última. Entonces, el Padre tiene un mensaje a cada una de las congregaciones, eh, y en qué estamos fallando. Y cada uno que me vaya a escuchar, pues juzgue, ¿verdad? En qué, digamos, en qué punto estamos o qué congregación estamos en, ¿no? Aleluya. Bueno, vamos a la siguiente. Bueno, Éfeso. Éfeso, ya en un contexto histórico, es la congregación en medio de una ciudad corrompida, ¿no? Ah, como algo que el padre no permite que se use su casa como centro comercial, foco de idolatría, centro religioso. Pero incluso allí,
Incluso ahí dentro de esa congregación había un remanente fiel, había un remanente fiel con todo y todo. Entonces, ¿cuál es el punto clave aquí? El pasaje clave. Escriba el Malaj de la congregación en Éfeso, ¿no? Vamos a la siguiente. Bueno, esta congregación era celosa por la verdad, lo dice ahí, tenía ese celo por la verdad, que no soportaba a los malos, dice. Yo conozco tus obras, dice el Padre, y tu arduo trabajo y paciencia. Pero había algo. Bueno, también el Padre le reconoce, Yahushua le reconoce muchas virtudes, el trabajo, la paciencia, el discernimiento y rechazo a la falsedad. Pero había algo que estaba empezando a morir, eso es lo que el Padre les, les dice aquí. Él estaba muriendo el primer amor. La verdad, la verdad sin amor, sin tener ese primer amor, se va volviendo rutinario. Podemos conservar la doctrina, estar en la verdad, practicar Torah, pero aún así, perder el primer amor, perder el corazón. Entonces, ¿qué nos demanda, qué nos demanda el Padre? Que seamos, efectivamente, que seamos celosos, que tengamos celos por la verdad, pero que no se enfríe ese primer amor. El Padre no solo quiere que andemos en la verdad, es decir, que guardemos fiestas, guardemos Shabbat, sí, pero sino que lo obedezcamos, es decir, que lo amemos, que le demostremos ese amor por servir, ¿no? Bueno, eh, vamos a pasar a la siguiente. Dice, escribe el Malach de la congregación en Éfeso, la voz de Mashiach, hablando al pueblo, a su pueblo. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Dice que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y les has hallado mentirosos. Y por amor de mi nombre has trabajado y no has desmayado. ¿Qué nos dice esto? Que, que Padre y Mashiach, Yahushua Melech, eh, están en su pueblo, están entre su pueblo, entre ese remanente fiel, que él aún habla y que él aún camina entre esos candeleros. Pero nos dice algo muy clave después, que si no nos arrepentimos y no volvemos a ese primer amor, que Él vendrá a nosotros, dice, vendrá a nosotros y va a quitar ese candelero de su lugar, va a quitar ese candelero de su lugar. Entonces, eh, ok, tenemos, según lo que nos dice esta carta, tenemos celo. Es una congregación que tenía celo, pero, y que había cansado y trabajado arduamente, pero le estaba faltando enamorarse más o volver a ese primer amor, algo que nunca debemos perder. ¿Cómo es ese primer amor? El servirle con amor, con diligencia, eh, el gusto, el gozarnos por adorarle, por orar, por buscarle, por deleitarnos en su presencia, deleitarnos en su Yom Shabbat, ¿verdad? Es algo que no debemos perder, es algo que no se debe volver, no debe volverse, perdón, rutinario. Bueno, evidentemente, nada, absolutamente nada está oculto. Nada está oculto. Todas las cosas están desnudas delante de él. Conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Podemos, de alguna manera, impresionar a los hombres, pero al Padre no.
Podemos engañar a los hombres, pero al Padre no. El Padre es el único que escudriña la mente y el corazón, el ve lo externo, el interno, como dice ahí. Él conoce qué es lo que nos motiva. Él ve qué tan fieles somos. Él conoce cuando nos fatigamos. Él conoce que es difícil para nosotros. Y Él examina los corazones. Entonces, eh, nunca seamos como, por ejemplo, como los perushim, los fariseos que sabían Torah, que practicaban, guardaban Shabbat, fiestas, pero, pero sus obras eran muy distintas, eran muy distintas a lo que ellos decían. ¿Sí me explico? O sea, el padre vio, y por supuesto Mashiach, el tipo Mashiach, él vio, él los conocía a todos ellos y conocía tanto lo externo, lo interno, que los motivaba, eh, y sobre todo examinó sus corazones. Y así como lo hizo con ellos, lo hace con nosotros. Permiso. Aleluya. Bueno, vamos a seguir. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué señales tenemos de esto? La pérdida de la pasión en la oración, o menos pasión en la oración, menos deseo por la palabra, por estudiar, por aprender, menos carga por las almas cuando perdemos el amor por los demás, menos amor hacia los hermanos, menos anhelo de su presencia. Cuando dejamos que esto se vuelva rutinario, se puede mantener la apariencia, pero, pero el corazón se va apagando lentamente. Él busca, él busca nuestro corazón, que le entreguemos nuestro corazón y sí, que le sirvamos. Él quiere que le sirvamos. Pero primeramente, ¿quién es tu corazón? Entonces, esta congregación no era una congregación que perdieron la congregación, sino la pasión se estaba perdiendo. Entonces, algo muy importante, muy importante de ver y de tomar en cuenta, por supuesto. Vamos a pasar a la que sigue. El primer amor. ¿Cómo se refleja ese primer amor cuando orar no es una carga, no nos es una carga? Cuando la palabra arde en nuestros corazones, la pasión por obedecer, no solo eh, digamos, de una manera insincera, es decir, por simple conveniencia, sino por amor y corazón, y un anhelo genuino de su presencia. Ciertamente el primer amor no es perfección, no lo era en ese tiempo y no lo es ahora. No es perfección, sino sinceridad. Podemos congregarnos, podemos guardar fiestas, pero, pero nunca se debe apagar ese fuego. Ese fuego como el que sentía Elías, por ejemplo, como el que sentían los otros profetas, como el que sentía eh, Pablo, por ejemplo. Habacuc 2:4 dice, el fuego del inicio no es para comenzar, no es para comenzar, es para permanecer. Aleluya. Pasamos a la que sigue, amados. La fe rutinaria, es decir, cuando la simple costumbre reemplaza la pasión. Mashiach citó lo que decía el profeta Yeshayahu. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí.
¿Cómo se ve esa rutina espiritual? Cuando la oración se vuelve cargosa, una obligación. La palabra no hace ese impacto en nosotros. La adoración se vuelve mecánica. Y la presencia de Elohim, dejamos de darle esa prioridad que Él se merece. Ese primer lugar que Él se merece. La rutina no nos destruye en cuanto a la apariencia, sino que acaba, si lo dejamos, por supuesto, acaba con el fuego. Entonces, no es dejar, la mayor tragedia no es dejar de congregarse, sino dejar de buscarle más bien. Más características, si estamos presentes pero distraídos, vemos pero no observamos, oímos pero no escuchamos, cantamos quizá, pero estamos pensando en otra cosa, servimos pero sin nada de entrega verdadera, y hablamos pero sin nada. Entonces, es muy triste la verdad cuando llegamos a este punto, que la fe se, se, se convierte en esa rutina, cuando nos creemos autosuficientes quizá, no creemos que ya lo sabemos todo. Y, y yo les digo, hermanos, hermanas, yo les digo estas palabras, digamos, este estudio que estoy presentando aquí, primeramente por mí, primeramente por mí, primeramente predicando a mí mismo. Y, y ya de ahí en resto, eh, cada quien sabemos cómo estamos delante del Padre. Aleluya. Vamos a seguir. Entonces, la consigna. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Mm? No solo somos confrontados con estos textos, sino somos llamados también a volver a regresar. Dice, recuerda por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y a las primeras horas. El arrepentimiento no es, no es regresar a la religión, sino a su presencia. Eh, cuando uno es recién convertido, una ovejita recién llegada, lo digo porque me pasó, estás con ese amor, te quieres predicar a todo el mundo y, y le quieres hablar de la palabra, de la Biblia que se te para enfrente. Entonces, es algo que tenemos que regresar, que no se nos pierda nunca, nunca se nos pierda. Mientras estamos vivos hay esperanza para el corazón que decide volver a encender esa llama que una vez ardió y que de pronto se ha ido apagando, o quizás se ha apagado. El aceite, mientras estamos en vida, el aceite está disponible. Volvamos al amor que todo lo cambia. Volvamos a su presencia, volvamos a sus pies, volvamos a Yahweh, Sebaot, volvamos a Yahushua, a ese modelo a seguir que predicamos hace unas semanas. Seguimos. Fíjense lo que dice aquí, que si no hacemos las primeras obras, si no nos arrepentimos y hacemos las primeras obras, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. El peligro de perder la presencia del Padre, de que el Padre nos quite su rúa. Mayor juicio no es el cierre del lugar físico, del edificio, sino es la ausencia de su presencia. De congregarnos, pero sin ese fuego. Enseñar, pero por mera palabra, o sea, sin vida. Cantar sin ese amor, sin pasión. Servir sin unción. O predicamos, enseñamos, pero realmente
por pura letra nada más. Todo se mide igual quizá, cuando las cosas están así, pero en realidad por dentro no. La congregación puede, que ha perdido el primer amor, puede conservar la estructura, es decir, el edificio, la música, trinas, las actividades diversas, pero perder el fuego no es para asustarnos, es para que despertemos antes de que sea tarde. Aún hay una llama para el que se repite, para todo los que queramos volver a ese primer amor. Aleluya, bendito Padre. Pasemos a la que sigue. Permítanme más. Dice, pero tienes esto, dice. Tienes esto, o sea, algo que reconocía el Padre y lo reconoce. Lo que el Padre y lo que Yahushua aborrecen. Pero tienes esto que aborrece las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Quiénes eran ellos? No sé, no realmente no desconozco más detalles. Ellos históricamente hablando son relacionados con la mezcla espiritual, es decir, mezclar lo santo con lo profano, lo kadosh con lo profano, la actitud permisiva o la permisividad, la corrupción doctrinal y ese compromiso de cierta manera con el sistema pagano. Yo le llamaría más bien sincretismo, ¿no? Mezcla con prácticas paganas, el aparentar nada más la espiritualidad, la tolerancia a lo que no se debe tolerar, la distorsión de la verdad y esclavitud a tradiciones de hombres. No toda mezcla parece rebelión, hasta que el fuego se va apagando. Pero ¿cuál es el camino de la pureza? Fidelidad a la verdad, la reverencia al Padre, el separarnos del mundo, obedecerle, y al obedecerle le estamos amando. Es decir, obediencia y santidad, apartamiento. El Padre Yahushua, el Padre, perdón, Yahushua, aman a la novia que se mantiene en pureza que se ha guardado el mundo. La corrupción más peligrosa es esa que entra lentamente y pasando desapercibida, es decir, sin ser percibida. Estamos llamados a vigilar, a escudriñar. Yo siempre lo digo cuando tengo la oportunidad de hablar. Eh, por ejemplo, los que me escuchan aquí, eh, todo esto que se está hablando, pásenlo por el filtro de la escritura. Yo no soy Roe, pero aunque yo no sea Roe, que sea un predicador nada más, no. Eh, yo por nada del mundo, y yo estoy exento de que me pasen por el filtro de la escritura. Entonces, todo esto, pasen por el filtro de la escritura. Vigila pues tu corazón y la doctrina que recibes, porque no todo lo que brilla es. Lo que sigue. Entonces surge la pregunta, ¿somos Éfeso hoy? La carta no era solo para ese primer siglo, somos Éfeso. Bueno, creo que es algo que cada quien debe contestar. Debe contestar, si estamos en que el amor sincero, en el servicio fiel, en la verdad, en la Torah, en la doctrina pura y en la presencia del Padre. O en esa doctrina, pero sin amor,
en actividades, mil actividades, pero sin actividad, en música vacía, en apariencias y en rutinas. Aquí la pregunta no es solo qué pasó con Éfeso, sino qué está pasando hoy con nosotros. La congregación puede crecer en número, pero se puede enfriar, puede ser fría, puede ser vacía, sin la presencia del Padre, sin la presencia del Rúa, más bien. El que tiene oído, oiga lo que el Rúa, lo que el Rúa dice a las congregaciones. Bendito Yahweh. Hay una promesa. Padre siempre nos llama a perseverar, ¿no? Dice el que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso, es decir, en el Edén. Quizá haya batallas, y las hay, de hecho, pruebas, pero si hubo fidelidad, habrá victoria. Si permanecimos fieles a la verdad, guardamos ese primer amor hasta el final, vencimos al mundo, los deseos de la carne y el adversario. No negamos el nombre del Padre, el nombre de Yeshua, y confiamos en su presencia y no en apariencia. Entonces, de lo que nos espera, quien permanece fiel hasta el final, volverá a comer del árbol de la vida, perdón, no lo digo yo, ahí está escrito. Entonces, no es un llamado solo para resistir, sino para vencer. Promesa, ¿para quién la promesa? Para los que amamos su perdición. El paraíso es la herencia de los vencedores. El árbol de la vida es comunión eterna con el Padre. Y el premio no es terrenal, no es el término de este mundo, sino vida eterna en presencia de Él. Bendito Yahvé. Bueno, entonces, eh, la carta quizá termina ahí, pero el llamado no. Es algo que es como una de las etapas de las congregaciones. Esta carta nos recuerda que la doctrina sin el amor se enfría, la rutina apaga el fuego y la presencia del Padre debe seguir siendo el centro. Si te has alejado, recordemos que aún hay oportunidad, mientras hay vida y esperanza de volver. Él no busca solo actividad, sino corazones. Haruach HaKodesh todavía habla, nos advierte, nos confronta para restaurarnos, promete a los que vencemos y hay vida. No permitas que tu llama siga viva por fuera mientras se apaga por dentro. El día es hoy, el llamado es hoy. Y aquí dice, yo estoy a la puerta y llamo, dice. No lo digo yo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Bendito Padre. Aleluya. Aleluya, amados. Bueno, eh, la siguiente enseñanza de la serie esta es la carta a la siguiente congregación, es misma. Pero, la próxima ya para despedirme, la próxima semana aún no, porque se nos viene ya Shavuot encima, entonces tenemos una enseñanza sobre eso. Bendito sea Yahweh. El Padre me los guarde, me los bendiga. Shabbat Shalom para todos. Bendiciones. Aleluya.